Buenas tardes, nuestro tema es la salud mental de los adolescentes durante la pandemia. Este trabajo es realizado por Roxani Castro, Natasha Castillo, Sofía Palma, Denis Marín y mi persona Juan Ramón. El primer tema a tratar es el aislamiento social y cómo este afecta las relaciones sociales, familiares y el desempeño escolar de los adolescentes. El confinamiento prolongado y el desempleo aumentan el riesgo de que los padres consuman sustancias como alcohol. Y esto trae como consecuencia el maltrato de pareja, discordias familiares, maltrato infantil y hasta abuso sexual. Las familias expuestas previamente a este tipo de violencia intrafamiliar continuarán con un riesgo latente, y cuanta más dificultad económica tengan los maltratadores y mayor duración del aislamiento, más posibilidades de que se siga repitiendo el maltrato. Para algunos adolescentes, el cierre del colegio representa factores como el no tener acceso a la educación y tampoco el acceso a alimento. También el no tener contacto cara a cara con sus compañeros y profesores significativos, y el no poder realizar sus actividades deportivas y de tiempo libre, entre otras cosas. Las medidas para quedarse en casa conllevan un mayor riesgo de que los adolescentes sean testigos o sufran de violencia y abuso, lo que conlleva a un desempeño escolar bajo. Bueno, nos encontramos con el licenciado Luis Guzmán, profesional en psicología, quien nos responderá a unas preguntas acerca de nuestro tema. Buenas noches, don Luis. Buenas noches, aquí estamos, Roxani y Denis. Díganme en qué les puedo ayudar y servir. Y para finalizar, ¿cuál es la mejor manera en la que podemos tratar la ansiedad y demás desde casa, ya sea con autoayuda o con algún tipo de ayuda familiar? Sí, bueno, yo pondría primero que todo la familia, ¿verdad? O sea, obviamente está primero la persona estudiante. Hay que entender que es persona estudiante. O sea, esa persona estudiante tiene una mente pensante, entonces esa persona ocupa de apoyo directamente a la familia. Vamos, ese papá, esa mamá, ese abuelo, ese tío, ese hermano que está ahí. Eso es un factor de acompañamiento muy importante. ¿Por qué? Porque el chico y la chica necesitan eso en este momento. Hay personas que son muy sensibles a ese punto, otros tal vez no. Entonces, tienen como altibajo, ¿verdad? ¿Verdad? Hay que entender que durante la semana puede haber un altibajo emocional y entonces ellos entran en crisis en algún momento. ¿Qué ocupan? Acompañamiento. No se les juzgue, que se les escuche. Yo entiendo que hay mucha presión en este momento porque tienen que entregar trabajos. Y bueno, el segundo argumento que vamos a abarcar sería el incremento de trastornos mentales como depresión y ansiedad. Bueno, como consecuencia del brote del COVID-19 se generaron una serie de trastornos mentales, como anteriormente lo mencioné, la depresión y la ansiedad siendo estos los más comunes. Y estos, debido a su magnitud, son más grandes de lo que la población pudo soportar en su momento. Debido a esto, la OMS recomendó ciertas actividades para poder conectar con el presente, tales como explorar y validar sus emociones, intentar actividades como cocinar o rompecabezas y la relajación muscular, que es muy importante. Algunas de las causas de estos trastornos mentales serían la sobrecarga de trabajo o estudio, la confusión causada por el exceso de información, la interrupción de la rutina diaria y el distanciamiento de seres queridos, y del mundo, y el miedo generado por el mismo virus. Además de que estos problemas generados y los problemas psíquicos duran más allá de la pandemia, no solamente durante la pandemia, y traen consecuencias graves hacia los adolescentes generalmente. Y además de que el estrés generado conlleva una cadena de consecuencias emocionales negativas, tales como la depresión, la ansiedad, cuadros de estrés. Y para controlar ese tipo de cuadros, las personas utilizan ciertas sustancias, las cuales pueden generar adicciones más adelante. Desde que inició la pandemia, han incrementado la llegada de pacientes adolescentes a su consultorio con algún tipo de problema relacionado a la salud mental o algo similar. Sí, no puedo decir que antes de la pandemia no había, porque siempre ha existido, pero creo que sí se incrementó
porque se empezaron a disparar los casos de ansiedad, ¿verdad? Generalizada y también de depresión, ¿verdad? Para nada es un secreto que la pandemia obstaculizó en la vida de muchos chicos la parte social, ¿verdad? Que es una base fundamental, ¿verdad? Dentro del marco educativo, pero empezaron a sentir que no era exactamente como el tiempo de huelgas anteriormente, ¿verdad? Sino que el tiempo de pandemia es muy diferente porque todavía en el tiempo de huelgas ellos tenían libertad de salir y venir y entrar. En la pandemia se limitó más. Y eso vino a traer aparecieron detonantes en la vida de los chicos que no habían aparecido anteriormente, ¿verdad? Temores, ansiedades, depresiones, cuadros de ansiedad, momentos de mucho estrés en las familias, ¿verdad? Porque no era lo mismo quedarse en la casa. Y como nuestro tercer punto, vamos a hablar sobre la afectación psicológica en la virtualidad. El mayor contraste que se puede recalcar del cambio de la educación presencial a la educación virtual durante el 2020 y el año presente fue la espontaneidad con la que esta surgió por todo el tema de la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Todo eso trajo consigo varios problemas metodológicos en la parte de la educación, como lo son problemas en la infraestructura de la educación, refiriéndose a la falta de capacitación hacia los profesores y los estudiantes, y también la falta de equipo de los estudiantes, como lo pueden ser las tablets, computadoras, un internet estable, y aparte conocimiento sobre el uso de esas computadoras, de los software, y diversas tecnologías para facilitar la educación. Todo eso afectó de manera significativa más que todo a los adolescentes, ya que son la población más vulnerable a sufrir diferentes trastornos mentales ante este tipo de situaciones como la pandemia, que trae consigo estrés, frustración, y sumándole a todo esto las exigencias de la nueva modalidad pedagógica que se está utilizando. Entonces, perfecto, más bien, refiriéndonos al frente anterior, usted dice que ha habido un incremento de casos. Entonces, usted como docente ha notado un incremento de casos de estudiantes con ansiedad debido a la pandemia y estas clases virtuales. Le preguntamos esto ya que sabemos que estos profesores necesitan instituciones. Sí, el tema de ansiedad es un tema que se maneja a nivel fisiológico, a nivel del pecho. Es el ritmo cardíaco, ¿verdad? Entonces, se acelera el ritmo cardíaco por la ansiedad. Ansiedad, para que lo podamos entender, la ansiedad es un exceso de futuro. ¿Qué va a pasar? Es diferente a la depresión, es un exceso de pasado, depresión, ¿verdad? Entonces, como el chico está acostumbrado a vivir como muy en el futuro, muy en el pasado, el presente real es una parte delicada de los adolescentes, ¿verdad? Tienen que ir madurando y creciendo y se van dando cuenta. Entonces, ese disparo de ansiedad en muchos fue muy, muy, muy doloroso porque ya, ¿qué pierden? Pierden aspectos como el comer, el dormir, algunos no controlan los estados anímicos, son muy variables, algunos se encerraron en el cuarto, cerraron cortinas, apagaron luces, empezaron a sentir que el estudio no tiene sentido, o sea, genera un montón de cosas. Y por ejemplo, en hogares donde la virtualidad parece mentira, pero en este país no todo el mundo tiene internet. Y finalmente tendremos el contraargumento, el cual sería el desarrollo de la autonomía psicológica. Y más allá de que la pandemia trajo consigo incontables consecuencias negativas, también hay que encontrarle su punto positivo, y uno de ellos es que los estudiantes, gracias a las clases virtuales, lograron desarrollar la autonomía psicológica. Esto debido a que los estudiantes, debido a las condiciones virtuales en las que estamos, tenemos que ser un poco más autónomos a la hora de recibir las clases. En contrario a las clases presenciales, que uno tiene el contacto mucho más directo con el profesor y con los estudiantes, en cualquier caso de alguna duda o alguna pregunta. En cambio, con la virtualidad,
la hora de atención a estudiantes es más reducida. Por ende, el estudiante tiene que estar mucho más pendiente de las publicaciones en las plataformas virtuales o a la hora de las atenciones a estudiantes, como anteriormente mencioné, que son pocas. Y además de que tienen que llevar a mano la autodidáctica, porque muchas veces las clases virtuales no son suficientes, por ende el estudiante tiene que tomar un rol más principal a la hora de llevar su educación. Y hasta aquí llega nuestra exposición. Muchas gracias.